Bueno, muy bienvenidos a todos y a todas a este 10º Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. Estamos en la 20 Semana Internacional del Diseño. La verdad que tuvimos un espacio presencial, ahora tenemos este espacio virtual para disfrutar cada uno de los proyectos que se han realizado dentro de las distintas líneas de investigación en los cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, que también justamente este año hemos cumplido 25 años, ¿sí? Muchísimos años que tenemos nuestra publicación con nosotros y es un honor. La verdad que agradecemos muchísimo a las instituciones internacionales que nos acompañan desde hace tantos años, como en este caso es la Universidad Técnica de Ambato, que hace muchísimos años que estamos en proyectos conjuntos mediante un convenio que hemos firmado con la institución. En la dirección de este convenio y de esta publicación está la profesora Tania Escobar y el profesor Jorge Santamaría. Es un honor para nosotros siempre tenerlos presentes y que justamente podamos seguir construyendo este camino de la investigación dentro del instituto que nosotros tenemos en la Facultad de Diseño. Mi nombre es Fabiola Knopf, yo soy la coordinadora editorial de las publicaciones de la facultad, además de los posgrados. Y bueno, como les decía, es un honor infinito porque justamente de eso se trata, ¿no? Nuestra política editorial, de esta continuidad y de este constante en la producción, ¿no? De material académico dentro de estas áreas que todavía tienen sus vacancias, por suerte, dentro de lo que es el diseño, la arquitectura, el arte, la comunicación. Así que es un placer volver a contar con ustedes, la verdad, querida Universidad de Ambato. Y bueno, todos los presentes, gran convocatoria, cuento una infidencia. El cuaderno de ustedes circula dentro de los posgrados de la facultad porque la verdad que el material que ustedes prometen año a año es de un gran valor para todo lo que es el estado de la cuestión, para tesis doctorales y de maestría, así que agradezco que sigan produciendo y creyendo en nosotros y trabajando en forma conjunta. Ni más por mi lado, acompañarlos en este encuentro, en este espacio, estas 2 horitas que vamos a tener. Sabemos cómo es la dinámica, igual ya le doy la palabra a la profesora Escobar para que ella comente un poco cómo va, pero bueno, invitados por fuera, vamos a dar sala ya y los escuchamos. Muchas gracias por participar. Querida Fabiola, qué gusto encontrarnos hoy con todo el equipo de investigación y gestión de la Universidad de Palermo, grandes amigos de varios años. A nombre de las autoridades de la Universidad Técnica de Ambato, en particular del ingeniero Dylan Moya como decano de la Facultad de Diseño y Arquitectura, me permito enviarles un saludo fraterno desde acá de Ecuador. Luego, pues también agradecer a Óscar Echeverría, decano de la Facultad de Diseño y Comunicación de su institución, a la doctora Marina Mantarrese como directora del Instituto de Investigación en Diseño, a ti, Fabiola, con quien hemos trabajado ya varios años en la edición de estos cuadernos, y Alejo García de la Cárcova, que también se encuentra dentro de nuestro equipo de trabajo. Para mí es un honor realmente el formar parte hoy de esta mesa, el formar parte del 10º Coloquio de Investigadores en Diseño y me sumo pues a la alegría de compartir junto a ustedes este espacio académico. Quisiera comenzar mi intervención compartiendo una presentación nada más como para poder contextualizar el trabajo que hemos venido desarrollando. Como bien lo decías, Fabiola, me es preciso también indicar que gracias a este convenio de cooperación que lo hemos venido ejecutando entre las dos instituciones, realmente pues ha sido gratificante el poder llegar hoy acá a la presentación de estos cuadernos. La línea de investigación que sentamos es Transformaciones desde el diseño por un mundo actual y futuro, la misma que pertenece a la línea de investigación número 20 y responde a la línea Diseño Difuso como tal. A lo largo de esta historia, desde el año 2018, hemos venido trabajando articuladamente en la publicación del cuaderno 86, del cuaderno 151, del cuaderno 180, del cuaderno 186 y del cuaderno que hoy en esta mañana y tarde nos complace presentar, que es el cuaderno 282.
Me es importante mencionar que también gracias a este trabajo colaborativo hemos logrado fusionar un evento que para nosotros como institución es muy importante, que es el Congreso Internacional de Investigación en Diseño, con lo cual hemos articulado también a su evento que es la Semana Internacional del Diseño y al coloquio que hoy pues en esta mañana nos reúne. Básicamente pues me complace en esta mañana presentar el cuaderno 282. El título, Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro. Estamos hoy en la tercera edición. Y bueno, los trabajos que hoy presentamos reúnen un total de 17 artículos académicos elaborados por 39 autores de nuestra comunidad académica. Y lo que presentamos ahora son el resultado de investigaciones, ensayos críticos y experiencias proyectuales que abordan diversas temáticas contemporáneas vinculadas al diseño desde diversos enfoques culturales, sociales, pedagógicos, tecnológicos y quizá lo más importante, enfoques territoriales. La diversidad de voces reunidas en este volumen refleja un carácter plural, interdisciplinar del pensamiento proyectual que podemos conversarlo ahora desde la región, desde América Latina, así como la capacidad de respuesta frente a los desafíos del presente, actual y futuro. En esta edición participan autores provenientes de al menos 5 instituciones de educación superior de países como Ecuador, México y Colombia. Entre ellas destacan la Universidad San Luis Potosí de México, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Indoamérica, la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad Nacional de Colombia. Las contribuciones abarcan temas como arqueología del diseño en la era informacional, estrategias de representación inclusiva en la ilustración de moda, historia del diseño de indumentaria, diseño regenerativo, cultura visual, alfabetización, prácticas textiles, urbanas, pigmentos naturales, experiencias museográficas y el diseño como patronaje de cero residuos como una práctica sostenible, entre otros. Este volumen explora el diseño como práctica crítica social regenerativa y en este momento pues presentamos dos esferas, la esfera cultural y la esfera natural. 8 artículos de ellos potencian la esfera cultural, que abordan temas como más de memoria urbana y representación, y el resto de artículos se enmarcan dentro de la esfera natural, localizada precisamente en la esfera de sostenibilidad y demás. Así, este cuaderno constituye un valioso aporte al pensamiento académico y profesional del diseño en la región, consolidando una plataforma de intercambio que fortalece las redes de investigación, docencia y práctica proyectual en nuestros contextos latinoamericanos. Sin más, doy paso a la primera ponencia, no sin antes indicarles a todos los autores que tienen 6 minutos de intervención. Una vez que los presentemos, pues sería importante que cada uno pues sintetice su bio de una manera rápida y comenzamos inmediatamente a la presentación de sus artículos. La primera ponencia, que corresponde al cuaderno 282, se denomina Pérdidas y permanencias en la arquitectura ambateña, análisis urbano arquitectónico del núcleo central de Ambato entre 1895 y 1949. Esta ponencia está disertada por el arquitecto Fabián López. Fabián, en este momento le cedemos la palabra. Gracias, Tania. Buenos días con todos. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Un momento. Creo que está bien. ¿Se puede ver? ¿Ya? ¿Estamos, Fabián? Bueno, la explicación, o bueno, la disertación que les voy a dar ahora tiene que ver con las pérdidas y permanencias en la arquitectura andateña, ciudad de Ambato, ¿no? Un análisis urbano y arquitectónico del núcleo central de esta ciudad entre 1895 y 1949. La dinámica de esta ciudad se marca sobre todo en este sentido por un hecho trascendental que sucedió en 1949, que fue el terremoto de Ambato, en el que la ciudad tuvo una gran transformación luego de este terremoto, porque si bien no fue
totalmente destruida la ciudad, sí dio pie para el paso a una nueva dinámica de planificación urbana, digamos que inesperada, y que se afianzó unos 20 años después, con toda una carga de transformaciones precisamente de la estructura urbana y arquitectónica que finalmente desapareció el centro histórico prácticamente, como se conoce hasta entonces. La problemática es precisamente eso, ¿no? Ver cómo ha llegado hasta el momento o cómo se ha podido identificar hasta el momento esas pérdidas y esas permanencias con el objetivo de recuperar la memoria histórica y urbana de esta arquitectura y a su vez también recuperar la historia de la construcción de los edificios, es decir, saber cómo se construía en aquel momento y poder evidenciarlo en las pocas construcciones que han quedado. El enfoque es un enfoque histórico con análisis de fuentes bibliográficas, cartográficas y fotografía histórica. El álbum fotográfico más o menos de la ciudad, o cómo era desde entonces, recrea el paso de una ciudad colonial a una ciudad más bien ya de construcciones monumentales, una construcción republicana en piedra, que es la que finalmente llegó a evidenciarse mayoritariamente hacia el año 49, en el año del terremoto. Luego, pues esta arquitectura en parte se destruye y es lo que hace que la ciudad comience a tener una nueva visión, digamos, sus habitantes, de una modernidad. No se pretendía prácticamente conservar nada de lo que existía hasta entonces y de hecho, pues todo empezó a derrocarse, ¿no? Comenzando por la misma iglesia matriz, que no sufrió una afectación tan grave más que el desplome de su bóveda central. Sin embargo, se decidió acabar con ella porque estaba en boga ya prácticamente el hecho de la modernidad. Entonces, fue así como cambió. Se genera la idea de esta planificación con un plan regulador en el año 51, en donde se levanta toda la ciudad como había quedado hasta entonces, y surge un plano bastante interesante en donde se puede ver cómo estaba la ciudad hasta entonces, con sus predios, con su organización espacial, sus tipologías. Y a raíz de ese plano es que nosotros pudimos evaluar cómo esta ciudad llegó hasta nuestros días y qué es lo que ha quedado, ¿no? Se hizo una delimitación de un área en torno a unas 50 manzanas en el núcleo central de esta ciudad antigua y se pudo identificar 114 edificios sobrevivientes de todo lo que antes había ahí y alrededor de unos 3.000 edificios, ¿no? Que prácticamente se han derrotado y solo ha llegado hasta el momento ese número que decimos. Como decía, la ciudad no se destruyó en el terremoto, pero sí se fue destruyendo paulatinamente con la nueva modernidad, con el plan regulador que comentó, el ensanche de vías, de avenidas, en fin, ¿no? de darle una modernidad a la ciudad, sin planificar, digamos, esta modernidad alrededor del centro histórico, sino dentro del centro histórico, ¿no? Eso provocó estas pérdidas. Es la historia, yo creo que quizás de muchísimas ciudades en todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica, salvo algunas excepciones, ¿no? En Europa quizás se ha planificado alrededor del centro histórico, pero aquí el centro histórico fue parte de esa planificación, de ese ensanche. Se puede Fabián, identificar, ¿podemos, por por favor, ejemplo, correr sus diapositivas? Estamos en la diapositiva 1. Gracias. se puede ver ahí. Bueno, a mí me ¿Seguimos en la estaba, 1? no, se estaba pasándola, pero parece que no se ha estado mirando. O sea, a mí sí me pasa. Perdón, Fabián, tal vez si le puedes poner en modo presentación en la... No sé qué pasa. O sea, yo las estaba viendo, pero no sé qué ver así. Ahí estamos, Fabián, perfecto. Como se explicaba, era la antigua ciudad, la parte colonial y la parte republicana.
luego cómo la ciudad se fue destruyendo a partir del terremoto, o se fue derrotando, más bien dicho. Llegamos al plano del plan regulador del 51, en el que se evidencia todo lo que quedó hasta entonces. De hecho no, como no se cayó, pues se pudo dibujar todo lo que había. Por eso aparecen los predios tal cual estaban hasta el 51. Y ese plano es el que sirvió para poder evidenciar todo lo que quedó y ha ido quedando hasta el momento. Por eso surgieron estos planos en donde se identifican las pocas construcciones en adobe, en piedra, en bareque, y el conjunto de todas ellas, que suman alrededor de 114 edificaciones, ¿no? Las fotos pequeñas precisamente nos indican cómo era esa ciudad, ¿no? La primera ciudad colonial, prácticamente en una sola planta, luego la transformación en piedra, el bareque, y finalmente lo poco que tenemos hasta ahora. Para finalizar, la evidencia también de cómo esa transformación a nivel urbano del parcelario de las avenidas que se fueron abriendo, se puede identificar también cómo ha ido quedando la ciudad y qué es lo que nos ha llegado hasta nuestros días con este parcelario actual, ¿no? Sino que claro, como la ciudad no es tan pequeña, el centro histórico, se tuvo que hacer solo esta delimitación en torno a 50 manzanas, y aún así, pues, pudimos evidenciar lo que les he podido contar. Eso era prácticamente todo. Muchas gracias, Fabián, por su ponencia presentada. Pasamos de manera inmediata a la ponencia Arqueología del Diseño en la Era Informacional, los vestigios del despliegue de la telefonía móvil en marcas, objetos, edificios y ciudades en Ecuador, 1995-2025. Esta ponencia estará disertada a cargo del arquitecto Víctor Hugo Molina y el arquitecto Roberto Moya. Víctor Hugo, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias. ¿Estamos Por favor, me confirma visualizando? Sí. ver ¿sí se visualiza? ¿Se visualiza el cambio de diapositiva? Sí, Víctor Hugo. Gracias. Perfecto. Muchas gracias a todos. En nombre de nuestro equipo de investigación, de nuestro equipo de trabajo de investigación para este artículo, que está conformado por Jorge Santamaría Aguirre, Roberto Moya Jiménez y mi persona, Víctor Molina Dueñas, un cordial saludo a todos. Como ya lo expresó Tañita, la arqueología del diseño es nuestro tema, específicamente en el área informacional, y nos enfocamos en los vestigios del despliegue de esta telefonía móvil en marcas, objetos, edificios y ciudades del Ecuador en la década de 1995 al 2005. Para eso es importante recordar 4 etapas de desarrollo, que fue desde la licitación de los celulares, de la telefonía fija hacia la celular, la introducción de los primeros dispositivos que evolucionaron de su primera generación a su segunda y tercera generación, y luego cómo esto tuvo repercusiones a nivel tanto de la arquitectura, del urbanismo, del diseño de los objetos, con un punto clave en el año 2001, en el que se da la transición, en que el número de teléfonos móviles es mayor que el número de teléfonos fijos en el Ecuador. Entonces, para hacerlo de manera interdisciplinaria, vamos a abordar 3 temas. La primera parte de marcas y comunicación visual, que está a cargo de Jorge Santamaría, me voy a permitir presentarlo yo. Dispositivos y diseño industrial, que está a cargo de Robert Moya, y edificios y ciudades desde la perspectiva de la arquitectura, que también está a cargo de mi persona. Si Jorge está presente, me avisa para darle paso a la primera. Empezamos con marcas y comunicación visual. En este caso, la investigación fue llevada a cabo por Jorge Santamaría, y lo que evidenciamos es cómo hay una evolución desde la antigua marca de la empresa estatal de telecomunicaciones con antena parabólica desarrollada en los años 70 a la marca de la empresa de telecomunicaciones del Ecuador, que tiene o hace alusión en el icono al auricular del teléfono fijo, para posteriormente definir ya como parte territorial o global en los logotipos de Andinatel y Pacifictel. En Andinatel con el mapa triangular del Ecuador, y en Pacifictel con líneas que simulan o aparentan ser cable submarino,
alrededor del globo. Lo propio ocurrió a nivel de marcas con las marcas de las primeras compañías de telefonía móvil en el Ecuador, como es el caso de Cellular Power, en que podemos ver la W, que se va ampliando o desagregando como ondas de Wi-Fi, aunque en ese momento todavía el Wi-Fi no estaba en el estándar, y Porta, que va digitalizando o transformando el auricular. Lo propio ocurrió a nivel de comunicación de las bondades de la de telefonía móvil, primero en revistas como la revista Gestión, que es una revista ejecutiva, en donde se le presenta al teléfono móvil como un dispositivo para alta gerencia ejecutivo, con una pluma, como podemos ver, con pluma metálica, con adornos dorados, porque en aquellos tiempos la telefonía móvil tenía un costo que solo podía ser asimilado con presupuestos bastante significativos en referencia al salario básico que en aquel momento se tenía en el Ecuador. Y en el tiempo, en menos de una década, podemos ver que ya con el aparecimiento de las primeras redes sociales, más bien se enfoca el mercado a los jóvenes. Entonces, eso respecto a marcas y logotipos. Vamos a la segunda parte. Perfecto. Ahora, con este abarcamiento de forma desde la perspectiva del diseño industrial, de igual manera nos hemos enfocado en un análisis morfológico, citando brevemente a Mauricio Sánchez con su libro Morfogénesis del objeto de uso y ciertos accidentes que nosotros pudimos haber identificado brevemente dentro de los teléfonos o los diferentes arquetipos de teléfonos móviles que nosotros hemos venido manejando, ¿no? Ustedes se pueden dar cuenta brevemente cómo los diferentes elementos que conforman ahora los teléfonos que usamos habitualmente fueron en este caso identificados para que puedan nuevamente llegar a tener esta facilidad de uso, entendiendo que en ese entonces estábamos brindando o se estaba brindando esa movilidad restringida por cada uno de estos elementos, ¿no? Elemento batería, elemento carga, elemento teclado, elemento antena. Uno de los precursores relacionado dentro de todo esto es los teléfonos famosísimos Nokia, los teléfonos Sony Ericsson, que espero que muchos de nosotros los hayamos conocido y los hayamos valorado y nuevamente podamos tener esta retrospectiva para que podamos nuevamente avanzar dentro del tiempo, ¿no? Entendiendo que anteriormente mencioné la serie de elementos que conformaban esta telefonía móvil que obviamente presentaron un nivel de innovación alto dentro de estas características morfológicas identificadas, fueron disminuyendo cada uno de estas características para llegar a consolidarse con los teléfonos muy cercanos a lo que nuevamente nosotros tenemos ahora, ¿no? La eliminación del teclado es algo totalmente evidente, pero las prestaciones y características técnicas y tecnológicas formaron parte de esta funcionalidad y forma totalmente rescatable dentro de las fotografías que nosotros compartimos dentro de los famosos teléfonos Motorola y los teléfonos Nokia. Finalmente, también queríamos abordar el tema de la repercusión que tuvo a nivel de edificaciones y de ciudades. Por poner un ejemplo muy esquemático, y recordemos que en un inicio, antes de la telefonía móvil, teníamos un aquí, es decir, estábamos atados de manera fija al lugar de conexión del teléfono fijo, sea dentro de la casa o sea en una cabina telefónica en el entorno urbano. Con el aparecimiento de los primeros teléfonos de base con auricular de señal inalámbrica, pudimos tener radios de 15, 20 metros que nos permitían llegar hasta el jardín, pasando de un aquí a un allí. Y luego con el aparecimiento finalmente de la telefonía móvil, llegamos a un allá, un acullá y un allende, en la medida en que pudimos tener esta libertad de comunicación, pero esta libertad de comunicación también obedecía a una infraestructura desplegada en el entorno urbano que es el aparecimiento de las antenas. En esta fotografía que podemos ver en una parroquia rural en la provincia de Tungurahua, miramos que la estructura que solía ser la más prominente en estos entornos, como es la torre de la iglesia, queda absolutamente subyugada, supeditada al tamaño de estas nuevas instalaciones tecnológicas que aparecieron en todo el país, al igual que en todo el mundo, en la medida en que la telefonía celular tomaba mayor relevancia y se volvía más omnipresente en nuestra vida cotidiana. Eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Agradecemos mucho su atención. Gracias también, Víctor Hugo Robert, por su presentación. Vamos a dar paso a la tercera ponencia denominada Cuchi, Perro, Oso,
3 denominaciones sobre la pintura del tambor Salasaca. Esta ponencia está a cargo de la doctora Andrea Larrea. Dani, te cedemos la palabra. Buenos días, muchas gracias, Añita. ¿Me confirmas, por favor, si se observan correctamente la pantalla? Está Dani, perfecto. Bueno, muchas gracias por este espacio. Buenos días con todos. Mi nombre es Daniela Larrea Solórzano y presento este artículo que fue desarrollado junto a los compañeros Carlos Suárez e Iván Álvarez, docentes de la Facultad de Diseño y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato. Nuestro tema surge de un proyecto de investigación que actualmente está ya en su etapa final. Y bueno, este proyecto está enfocado básicamente en hacer una lectura sobre las transformaciones iconográficas del tambor Salasaca. En este artículo que se presenta en esta nueva publicación de cuadernos del Centro de Estudio y Comunicación de la Universidad de Palermo, abordamos esta temática denominada Cuchi Perro Oso, pinturas del tambor Salasaca, que es básicamente un rastreo etnográfico anclado tanto a los campos de la transformación artística y de diseño, que se expresa sobre la pintura del tambor Salasaca, que es básicamente un rasgo identitario de este pueblo indígena que está asentado aquí en la provincia de Tungurahua. En este proceso, nosotros hemos abordado en una primera instancia el contexto cultural de la comunidad Salasaca, que es una comunidad muy reconocida por su trabajo artístico, sobre todo en la artesanía textil, pero también por la incorporación de sus productos pintados para ciertas ceremonias rituales. Básicamente, la imagen que observan ustedes hace un recorrido sobre el proceso de pintura de la mama tambora, que es el tambor específico que se utiliza para festividades como el Inti Raymi, el Corpus Christi, las octavas, en el cual se puede evidenciar procesos de transculturación estética que también permiten identificar momentos estilísticos del pueblo Salasaca que están anclados tanto a la estética tradicional de origen andino como a la estética más contemporánea de origen también mestizo. Y bueno, básicamente esta transformación o estas tres interpretaciones sobre este personaje se pinta en la cara que los músicos golpean del tambor durante las ceremonias rituales. El proceso que nosotros desarrollamos para este trabajo buscó como objetivo central analizar cuál ha sido la evolución simbólica de los motivos y las significaciones que se plantean para entender a este personaje de color negro que se ve en las imágenes como el Cuchi Perro Oso. En este proceso, nosotros desarrollamos algunos instrumentos metodológicos, fundamentalmente la metodología obviamente que guió este proceso fue de enfoque cualitativo y también sustentada en un trabajo etnográfico, en un trabajo de campo para rastrear esta significación en el marco de la propia celebración que se desarrollaba en las festividades antes señaladas. Se desarrollaron también entrevistas a artistas, artesanos, a líderes de la comunidad y posteriormente el análisis iconográfico y semiótico de las gráficas que se presentan en el tambor Salasaca, desarrollando en primer lugar una ficha de registro sobre las manifestaciones culturales que están presentes en el caso de esta comunidad, que son básicamente manifestaciones sociales, ergológicas estéticas, manifestaciones mágicas y manifestaciones también narrativas. Para, en un segundo momento, desarrollar ya una ficha de análisis iconográfico en la cual se identificó en primer lugar cuál es la categoría iconográfica a la que pertenece cada uno de los símbolos que están expresados como tal en esta pintura del tambor. Se hizo un análisis de la historia social, las significaciones iniciales y las significaciones ulteriores de cada una de estas pinturas para también desarrollar a posterior un análisis de los recursos connotativos y denotativos que son expresados en esta gráfica. En este proceso se pudo rastrear una evolución simbólica de este personaje de color negro,
que tiene 3 denominaciones, el cuchi, el perro y el oso. El perro como tal, que es un personaje que se lo identificaba a mediados del siglo XX, el oso que estaba más relacionado con las representaciones de carnavales y las octavas, y el cuchi o el cerdo, que es una representación mucho más contemporánea de esta prosopopeya que se hace en la pintura del tambor. Es básicamente una representación de personas disfrazadas que participaban en las fiestas tradicionales de la comunidad, que luego son retratadas sobre este cuero de borrego que sustenta como tal la base del tambor. Entonces, esta modificación, tanto en el estilo como en la significación del personaje, refleja los procesos sincréticos y de adaptación cultural también que se han ido estableciendo en el pueblo Salasaca. En el proceso, lo que se hizo fue una recolección de imágenes de diferentes años de la pintura como tal del tambor, y en cada uno de estos procesos por cada año nosotros podemos ir identificando cuáles son los cambios estéticos y estilísticos que se han dado sobre el tambor, cuáles son los cambios también en torno al uso de los materiales, en torno al uso de las mismas herramientas de pintura también, por ejemplo la transformación desde el hecho de dejar de lado el uso de los tintes naturales y transformarse ahora al uso de pinturas, esmaltes o pinturas acrílicas, dejar de lado también el uso de ciertas plantillas o moldes de cuero que se utilizaban tradicionalmente para la propuesta gráfica, y ahora tener una interpretación mucho más libre de la pintura a partir de las influencias externas con otros artistas y con varios procesos de transculturación que generan también nuevas propuestas híbridas en esta representación pictórica, pero al mismo tiempo resaltan ciertos hechos como la participación de la mujer, dado que esta práctica pictórica está reservada únicamente para los hombres de la comunidad, pero se han podido rastrear también experiencias de una artista, de una única mujer pintora, que es la señora María Puca, que mantiene como tal la práctica de tradición pictórica de esta representación sobre el tambor. Finalmente, como conclusiones, podemos establecer que esta pintura es un vínculo entre la resistencia cultural del pueblo, pero también es un reflejo de cómo la dinámica cultural permite irse adaptando a contextos contemporáneos. Es la clave para preservar ciertas técnicas tradicionales frente a las presiones comerciales y globales que existen en este momento, y aporta a la revalorización del patrimonio indígena y del patrimonio cultural intangible de nuestro territorio. Muchísimas gracias. Gracias, Dani, por tu participación. Inmediatamente damos paso a la siguiente ponencia. La misma va a estar disertada a cargo de la magíster Mayra Paucar, bajo el tema Interacciones sociales como factor determinante en el desarrollo de objetos de uso público. Mayrita tiene la palabra. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por este espacio académico. Por favor, me confirma si es que ya se puede visualizar. Se visualiza, Mayrita. Gracias. Bueno, dentro de lo que se ha presentado para esta edición de los cuadernos de investigación en diseño, se presentan las interacciones sociales como factores determinantes en el desarrollo de objetos de uso público, con la participación de Verónica Ocaña, Jorge Santamaría y mi persona. Dentro de lo que nosotros pretendemos analizar es todo el entorno y el contexto en el cual las ciudades han ido evolucionando, y por lo tanto ese arraigo también que con el tiempo se ha ido perdiendo. Estas interacciones que se hacen de manera cotidiana entre los objetos de espacio público y los usuarios o los ciudadanos de estos espacios, es importante tener un enfoque o una identidad cultural que le permita a este usuario sentirse cómodo en esta interacción. Dado esto, se ha analizado el diseño desde 5 aristas importantes. La primera, que es la identidad urbana, luego la identidad cultural, la identidad arquitectónica, las tradiciones y el aumento de la población. A través de un enfoque holístico donde también se puede involucrar este enfoque sistémico y se puede reducir las interpretaciones subjetivas en vista de que algunas intervenciones arquitectónicas no respetan estos 5 aspectos o estos 5 parámetros que nos permitirían tener objetos más relacionados con el entorno. Dentro de lo que se ha podido leer con referentes en investigación en la parte de diseño, de arquitectura, de diseño de productos o diseño de objetos, se ha logrado poder identificar ciertos aspectos. La primera, como la ciudad como forjadora de identidad.
El segundo, el diseño de objetos como un reflejo de la identidad urbana. La conexión emocional con los espacios públicos y el diseño de espacios públicos y la percepción de seguridad que el usuario debe tener a través de estos espacios. Una vez que se ha hecho todo este análisis de referentes, este análisis conceptual, bibliográfico, se logra establecer a través de un marco metodológico y de, en este caso, una investigación cual y cuantitativa, secciones que nos permiten a nosotros poder, como diseñadores, en este caso de objetos o diseñadores de mobiliario como tal, poder interpretar todas las necesidades que el usuario requiere para poder generar nuevos mobiliarios, nuevos objetos de uso público en estos espacios y por lo tanto se plantea las siguientes secciones. La interacción del sujeto-espacio, la interacción del sujeto-sujeto, la parte de seguridad, la identidad urbana, la conexión emocional con el espacio y la interacción que tiene el sujeto y el objeto con el mobiliario. Dentro de todo esto, se incorpora estas secciones y se plantea unos indicadores mediante la aplicación, bueno, de una encuesta, de un levantamiento de información in situ con algunos barrios tradicionales de la ciudad de Ambato y luego se procede a hacer estos indicadores que nos permiten a nosotros tener una idea y una parametrización de cómo es esta relación del usuario con los objetos de uso público. Y dentro de esto también se plantea un instrumento que nos permite hacer esta medición, obteniendo resultados bastante interesantes. El primero que nos permite interpretar es que los usuarios como tal no tienen en este caso una interacción del sujeto con el espacio adecuada. Es decir, no se sienten cómodos en los espacios en los cuales se encuentran estos objetos de uso público, no les invitan, por ejemplo, a tener un arraigo o una mayor temporalidad o mayor uso con estos objetos dentro del espacio. La segunda es que la interacción sujeto-objeto es importante porque nos permite analizar si el usuario como tal se siente cómodo, si cree que los objetos que se encuentran en estos espacios son funcionales o que en este caso si el diseño de los mismos les permiten tener una sensibilidad o una conexión con dicho espacio y también el poder crear estas interacciones emocionales que ya luego con el paso de los años nos permiten también tener cierto apego o arraigo a estos espacios. En la parte de la interacción sujeto-sujeto se analiza también esta interacción social, si es que nosotros podemos tener un proceso de socialización con nuestro contexto, con el entorno, si en este caso se considera que están bien distribuidos los objetos de uso público y si en este caso también el mobiliario o los objetos públicos nos permiten tener una convivencia con el resto del entorno. Y en este caso también, si es que nos hacen sentir parte de la comunidad a la cual pertenecemos. En la conexión emocional con el espacio se analiza también el apego que nosotros podemos llegar a tener a ciertos lugares o estos recuerdos que nos permiten ir forjando en una identidad o también anhelar tal vez alguna época de nuestra niñez, de nuestra juventud con estos espacios. Sin embargo, se puede ver que no todos los usuarios de estos espacios están en este caso de acuerdo con los mobiliarios o con los objetos de uso público que hoy en día se encuentran disponibles en ciertos espacios de la ciudad. Además, también tenemos esta parte de la identidad urbana que es muy importante, en donde nosotros podamos ver a través de estos objetos de uso público la identidad cultural y arquitectónica reflejada o si nosotros tenemos esta identidad o nos sentimos que pertenecemos. Y por lo tanto, también el diseño de los objetos deben considerar que nosotros al pertenecer a estos espacios debemos sentirnos también conectados con la historia, con la parte urbana y también con la
el sentirnos identificados con los mismos. Y por último, esta percepción de seguridad que hoy en día en América Latina y en especial en nuestro país es escasa, lastimosamente, por el contexto social en el que nos estamos desarrollando, y estos espacios públicos no nos dan esta seguridad que nosotros requerimos. Por lo tanto, se llegó a esta conclusión de que los diseños son un factor determinante para poder preservar la identidad de la ciudad, y muchos de estos elementos no cumplen o no nos dan esta identidad cultural y esta identidad arquitectónica y esta relación con el entorno y esta conexión emocional. Por lo tanto, se debe también tener una coparticipación entre los usuarios, entre los profesionales, que nos permitan ir creando estos nuevos diseños de objetos de uso público que nos permita ir fortaleciendo esta identidad, esta interacción y esta sensación o esta conexión emocional hacia los mismos. Y por lo tanto, estos espacios también se puedan convertir en lugares de esparcimiento, de conexión, y en donde nosotros a través de estos instrumentos de medición y estos indicadores nos permiten tomar decisiones adecuadas acerca de los diseños que se proponen para estas intervenciones arquitectónicas, y los diseñadores como tal también puedan ser considerados, y también las necesidades de los usuarios para poder tener resultados más favorables. Muchísimas gracias por el espacio. De acuerdo, muchas gracias, Medita, por su participación. Continuamos enseguida con la ponencia Sistema Multisensorial para mejorar la accesibilidad en museos y centros culturales de la ciudad de Ambato. La misma está presentada por Carlos Suárez. Carlitos, continuamos contigo. Me indica, Carlitos, por favor, me indicas si estamos contigo. Cris, no puede activar el audio, por favor. Sí, lo escuché. Lo leí, perdón. Tiene los permisos. Ah, no, tiene 2 usuarios. Ok, ahí leí el otro. Ok, gracias. Gracias. Listo, Carlos, probá ahora. A ver. Ok, buenos días, no sé si me escuchan ahí. Sí, genial. Estamos, Carlitos. Gracias, perfecto. Ahora paso a compartir mi pantalla. Muy bien. El tema de la ponencia de hoy tiene por título Sistema Multisensorial para mejorar la accesibilidad en museos y centros culturales de la ciudad de Ambato, desarrollado por Dayanis Vallas y mi persona, Carlos Suárez. Este tema en particular nace a raíz de un proyecto de pregrado con mi estudiante. Y su motivación básicamente empieza en las fiestas de la ciudad de Ambato, en donde todos estos espacios culturales denotamos que las tipologías que se manejan son muy dispersas, es decir, los sistemas de información son bastante erróneos y cumplen netamente su función esencial de generar algún tipo de información a sus visitantes sin pensar en las distintas capacidades o discapacidades que cada uno de ellos pueda tener. Es así que nosotros basamos este trabajo en la Ley Orgánica de Cultura y particularmente hacemos eco de estas palabras en donde mencionan que los museos son instituciones al servicio de la ciudadanía y adicionalmente que los museos son espacios de prácticas simbólicas de constante debate y que se construyen de manera participativa. En torno a este diálogo y al debate que existe al tema cultural dentro de nuestra ciudad, nosotros partimos de esta interrogante, que es justamente por qué necesitamos construir un sistema multisensorial en los museos y centros culturales de nuestra ciudad. Es así que partimos de esta investigación rastreando estos espacios en los cuales pudimos determinar que existen espacios o 14 espacios culturales divididos entre museos, centros culturales, quintas y muchos espacios que se han adecuado para exposiciones permanentes e itinerantes. Y hemos visto la falta de accesibilidad de estos espacios para personas con discapacidad. Y de igual manera, hemos determinado que a través de fortalecer justamente estos soportes informativos podemos fortalecer la experiencia cultural en estos espacios.
De esta manera, nosotros lo abordamos de esto desde el campo del diseño gráfico como medio de identidad patrimonial. Aquí podemos ver algo de lo que les hablaba hace un momento, en donde justamente todos los sistemas informativos tienen diversas tipologías y básicamente ninguno de ellos responde a una identidad propia de los espacios culturales como ciudad, sino más bien responden a las distintas administraciones que tienen cada uno de estos centros. Eh, Nosotros particularmente esta investigación se lo hizo con siete centros culturales y museos que pertenecían a una misma administración, puesto que la factibilidad para esto resultaba óptima para la investigación. Y aquí podemos evidenciar que muchos de ellos difieren unos de otros en su material, en sus soportes, en sus colores, en sus dimensiones y no responden a ninguna creación técnica de este proceso. Posteriormente a esto, nosotros trabajamos con una metodología de diseño centrada en el usuario, en donde empezamos con una investigación justamente del usuario, desarrollando entrevistas, fichas de observación, encuestas y sobre todo un análisis sensorial de estos espacios para determinar de qué manera podríamos intervenir con este aditamento o con esta nueva funcionalidad a los espacios o a los soportes comunicacionales. Posteriormente, identificamos cuáles serían los puntos claves, los requisitos técnicos y revisamos las normativas que nos permitirían adecuar estos espacios a la propuesta de diseño. Desarrollamos pictogramas, estudiamos materiales, desarrollamos los soportes y aquí empezamos ya con el trabajo de la coherencia visual, desarrollando primero material visual que de alguna manera soporte todos estos lugares culturales y posteriormente crear una identidad propia para que se vea una función homogénea de cada uno de estos soportes. Y finalmente, dentro de esta metodología, lo que nosotros abordamos es realizando pruebas con usuarios, retroalimentándonos de estos usuarios y generando constantemente mejoras iterativas de este proceso. Y a continuación vamos un poquito a proceder a ver cuál sería el resultado de este trabajo. Empezamos con todo el estudio técnico y el desarrollo de los soportes visuales, así como también generamos o dotamos de una identidad propia para todos estos centros, en donde podemos ver un poquito todo el estudio y todo el diseño que se ha realizado. De igual manera, la construcción también de todos los pictogramas que van a acompañar estos soportes y de igual manera siguiendo la normativa técnica que respalda a través del Ministerio de Turismo a la ejecución y a la colocación de cada uno de estos soportes. En este punto nosotros establecimos justamente cuáles son las necesidades de accesibilidad y la de las personas con discapacidad puntualmente, toda vez que muchas de estas son casas patrimoniales que en la parte física mismo no cuentan con el espacio o con los soportes o rampas para que estas personas puedan acceder. Entonces, la dificultad se vuelve doble en la parte física y también en la parte comunicacional, donde aplicamos el sistema multisensorial. Partimos básicamente de desarrollar los soportes visuales para un público general y a raíz de ellos generar variantes de estos soportes a través de escritura braille, es decir, generar soportes táctiles. Tenemos también soportes con QRs para escanear y tenemos una narrativa de carácter auditiva para las personas que tengan discapacidad visual. Y de igual manera, el análisis también en los tamaños tipográficos y de cada uno de los soportes para las personas que tengan algún tipo de discapacidad visual reducida, de tal manera que podamos cubrir la mayor cantidad de personas que tengan algún problema de accesibilidad. Y como vemos en muchos de los gráficos también, la ubicación es muy clave porque hemos evidenciado que varios de los soportes en realidad funcionaban, pero la única dificultad, podríamos decirlo, era quizá la colocación, que no había una colocación técnica, sino más bien aleatoria de cada uno de estos soportes. Posteriormente a todo este estudio podemos ver un poquito cómo ya se implementa todos estos soportes en los distintos museos, espacios y centros culturales, dotándolos de una identidad propia de estos espacios y generando de igual manera jerarquías visuales que permitan dotar al visitante también de una orientación mucho más amigable y propia del lugar.
Finalmente, como conclusión de este proyecto, nosotros hemos determinado que este proyecto nos sirve para generar una señalética que viva la cultura de Ambato, en donde los principales objetivos que nos planteamos a través de este proyecto es justamente mejorar la experiencia cultural y turística, promover la identidad visual del cantón, fortalecer la inclusión social y sensorial y a través de esto también generar una guía institucional para futuros proyectos que necesiten o deseen ser implantados. Eso es todo que les puedo contar. Gracias por su atención. Muchas gracias, Carlitos, por tu participación. En este momento te cedo la palabra, querida Fabiola, para que puedas tú concluir la dirección del coloquio, no sin antes pues agradecer todo tu contingente para la edición de los cuadernos y que esta relación entre la Universidad Técnica de Ambato y la Universidad de Palermo se siga fortaleciendo con el tiempo. Me retiro al Así. núcleo de moda. Un abrazo, Muy Fabi, bien. Aleja. Bueno, gracias, Gracias. Tanita. Que disfruten. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos entonces, ¿sí? Tenemos ahora a Sandra Solís. ¿Estamos por ahí, Sandra? Eh, Ahí buenos días, estamos. ¿sí me escuchan? Perfecto. Sí, por supuesto. Sandra Solís con su presentación de aproximación a la indumentaria quiteña a través del retrato del siglo XVIII. Sandra, te damos la palabra, Muchas gracias, buenos días. por ¿Se favor. puede visualizar la presentación? Está perfecto. Sí, si Un querés ponerlo en segundo. pantalla completa para... Ahí estamos, ¿verdad? Excelente. Te escuchamos. Ya. Muy bien, gracias por el espacio. En esta mañana pues he traído el tema Una aproximación a la indumentaria quiteña a través del retrato del siglo XVIII. En este estudio participaron Anabela Ponce, Ailén Medina y quien les habla, Sandra Solís. Este trabajo es el resultado de un enfoque interdisciplinario que integra el análisis iconográfico, semiótico y contextual de los retratos coloniales para interpretar el papel de la indumentaria en la construcción de poder, jerarquía y la identidad del Quito colonial. Como objetivo principal de esta investigación es comprender cómo la indumentaria retratada en el siglo XVIII no solo refleja tendencias estéticas, sino que también era una herramienta simbólica de legitimación social. Es así que la indumentaria actúa como un marcador de jerarquía, el retrato como un discurso visual idealizado de la élite criolla, y esta investigación aporta al patrimonio textil y de la indumentaria cultural. A través del análisis de 3 retratos representativos, se buscó responder a 3 preguntas claves. Primero, ¿qué elementos caracteriza a la indumentaria del siglo XVIII? ¿Cómo se articulaban las influencias locales y extranjeras en la indumentaria de la élite criolla y qué significados sociales, culturales transmitía la vestimenta? Para responderlas, se adoptó una metodología basada en la lectura visual crítica de los retratos coloniales, en donde este análisis iconográfico no solo registra el retrato de forma visual, sino que también lo convierte como un documento histórico y cultural que trasciende en múltiples lecturas e interpretaciones. Además, se generó un análisis semiótico y contextual, como bien lo menciona Barthes en su vestido e imagen. Este trasciende a un sistema semiótico de referencias contextuales e interpretaciones que vienen desde lo social, lo político y lo cultural. A través de ello se observaron 3 elementos. Primero, la indumentaria, la vestimenta con sus texturas, colores y ornamentos que articula un discurso de poder donde lo secular y lo religioso se entrelazaban. La pose, por otro lado, la pose y la gestualidad y el uso de símbolos devocionales reforzaban una jerarquía, tanto espiritual como política, evidenciando la influencia de la Iglesia en las élites de la época. Y finalmente, esa disposición espacial en donde el retrato, con esa puesta en escena visual, perpetúa la imagen de esta élite.
Ahora, los elementos simbólicos de la indumentaria que se evidenciaron como elemento o como hallazgo clave fue la identificación de elementos suntuarios y el uso de materiales de lujo, como lo es los brocados de Castilla, las sedas francesas y encajes. Así también se ataviaban de joyas importadas y ornamentos, como es el caso de pelucas blancas, como símbolo de estatus. Otra característica es la influencia europea de la moda francesa e inglesa, en donde pues en la indumentaria estos elementos registran que no eran elegidos de forma al azar, sino que conformaban un lenguaje visual coherente con los ideales de la nobleza colonial, reforzando vínculos simbólicos como con conexiones extranjeras. Ahora pues vamos a revisar este análisis de las imágenes del retrato colonial y empezamos con la primera pintura de San Lorenzo y Donante. Aquí vemos como eje central al santo y en la parte inferior derecha vemos a una joven indígena elegantemente ataviada en un contexto religioso. También la escenografía vemos que se marca un horror al vacío y un contexto religioso, como ya lo mencioné, donde destaca el rosario y el uso de encajes que marcan una simbiosis entre lo espiritual y lo social. Revisamos entonces el retrato de Gregorio Álvarez, en donde la sobriedad escenográfica contrasta con la riqueza textil. Su actitud orante refuerza la fusión entre la devoción y el poder civil. Y finalmente, pasamos a revisar los marqueses de Miraflores con San José y el niño Jesús. Aquí vemos a los marqueses con una exuberancia, con el atavio de sus joyas y también el uso de materiales como el terciopelo, detalles como los botones y el bordado metálico que representa un sinnúmero de códigos semióticos que registran poder, distinción y esa conexión con Europa. Estos retratos revelan cómo la indumentaria funcionaba como una arquitectura simbólica del cuerpo. Cada prenda, pues, narra un relato de jerarquía, fe y pertenencia. Es así que llegamos a esbozar unas conclusiones y podemos concluir que la indumentaria, lejos de ser un simple elemento decorativo, se constituye como un lenguaje visual codificado que articula aspiraciones sociales y políticas y comunica identidad, jerarquía y fe. A pesar de su potencial, estas representaciones que hemos visto que son idealizadas y también marcan un fuerte sesgo hacia las clases dominantes, pues excluyen a esas clases populares. En definitiva, este estudio contribuye a registrar y a resignificar el valor de la indumentaria histórica como un documento y a reforzar la conservación del patrimonio textil e iconográfico en el Ecuador. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sandra. Muy bueno el trabajo. Y ahora vamos a escuchar entonces a Milena Fierro. ¿Estamos por ahí, Milena? Ahí estamos. Muy bien. Bienvenida. Su trabajo es diseño participativo como estrategia en proyectos de regeneración urbano-arquitectónica de los barrios del Cantón Ambato. Muy bien, te escuchamos, Milena. Por favor, ¿me confirma si se está visualizando la pantalla? Sí, si podés un poquito más alto el volumen porque se te escucha medio bajito. Pero se ve perfecto. Ya, ahí tal vez. Sí, un poquito más cerca, pero bien. Ya. Ahí va. El artículo del diseño participativo como estrategia en proyectos de regeneración urbana arquitectónico de los barrios del Cantón Ambato. Como autores tenemos a Eliska Fuentes, Doménica Huaypatín y mi persona. Este proyecto nace
se desarrolla en el marco de un proyecto de vinculación con la sociedad, cuyo objetivo fue aplicar el diseño participativo como estrategia en la regeneración urbano-arquitectónica de la ciudadela ferroviaria, un barrio tradicional del Cantón Ambato. En un contexto urbano marcado por el deterioro del espacio público, la inseguridad y la fragmentación social, creemos que regenerar la ciudad requiere algo más que una intervención física. Por ello, se implica activar la participación ciudadana como una herramienta de transformación. El proyecto se estructuró bajo un enfoque cualitativo guiado por principios de investigación-acción participativa. El equipo estuvo conformado también por docentes y estudiantes de la universidad, arraigados también de la mano con el comité de promejoras de aquel barrio. Las técnicas aplicadas incluyeron lo que es una observación directa y participativa, recorridos urbanos con los vecinos, grupos focales y entrevistas informales. Se aplicó 3 talleres participativos con recursos gráficos como mapas, cortes urbanos, modelos físicos a escala. Se realizó lo que es reuniones foroperiódicas para la revisión y validación de las propuestas. Estos espacios son aquellos que permitieron levantar la información sobre las dinámicas cotidianas e identificar las necesidades concretas y así validar las decisiones de diseño desde la voz directa de los usuarios. En primera instancia se tiene una propuesta urbano-arquitectónica que se generó lo que es un plan masa alrededor de las 11 manzanas que conforman esta ciudadela. Dentro de este plan masa se integra lo que es un rediseño del sistema vial, implementación de ciclovías, áreas verdes y espacios recreativos, nuevos esquemas de estacionamiento que mejore la circulación vial, reconfiguración de las veredas y mobiliario urbano. También se generó lo que es propuesta de edificaciones de 4 pisos con mixticidad de usos. En la ciudadela ferroviaria se tiene lo que es un mercado que se presentaba en estado de subutilización. Por ello también se planteó en este plan masa una regeneración urbano-arquitectónica de este mercado. Pero no obstante, debido a restricciones presupuestarias del barrio, se decidió abordar el proyecto desde una estrategia emergente mediante el uso de un urbanismo táctico y uso de materiales reciclados para la fabricación de mobiliario lúdico. Entonces, se diseña lo que es un plan piloto enfocado solamente en una calle del barrio, concebido principalmente como una propuesta en planos, visualizaciones y manuales técnicos, con el objetivo de evaluar la aceptación comunitaria que este proyecto puede tener y planificar su posible réplica dentro de lo que son las 11 manzanas del barrio. En este plan piloto se incluyeron lo que son las representaciones detalladas de parklets, ampliación de veredas y mobiliario urbano liviano, recorridos virtuales para que así la población pueda entender con una mayor facilidad lo que es este proyecto. También se realizó lo que son foros vecinales para validar cada propuesta y tomar decisiones colectivas. Como intervenciones reales dentro de este barrio, se instalaron lo que son maceteros mantenidos por comerciantes locales, incentivando al cuidado y pertenencia de estos maceteros. Todo este proceso permitió medir el impacto potencial y fortalecer la participación ciudadana, sentando las bases para avanzar en una regeneración urbana gradual y colaborativa. Entonces, podemos entender que regenerar un barrio no solo es cambiar una apariencia física, es recuperar su función social, su capacidad de encuentro y su vitalidad cotidiana. El diseño participativo en sí nos mostró
que cuando la comunidad se involucra, las propuestas se enriquecen y se adaptan mejor al contexto. Por eso nuestro rol no debe limitarse solamente en diseñar para una comunidad, sino diseñar con la comunidad, escuchar, facilitar y construir vínculos también es muy importante para proyectar estos diseños. En sí, el plan piloto que se está basando para lo que es la regeneración urbana nos muestra que la ciudad no se transforma con grandes presupuestos, sino también con estos pequeños acciones, acuerdos y esta voluntad colectiva que propone en la participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Milena. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, estamos ahora por escuchar a Carlos Salcedo. Ahí está ya su pantallita. Nos va a presentar su proyecto que habla de revitalización de sistemas naturales y gestión de riesgos a través de proyectos urbanos integrales y ecodiseño en Baños, Ecuador. Te escuchamos, Carlos. Buenos días con todos. Voy a compartir la pantalla, por favor. Sí, me confirma si ya se está A compartiendo. ver, por ahora no, pero quizás está cargando. Ahí están, ahí está, sí. Si querés poner en pantalla completa, Perfecto, está en pantalla genial. completa. Si Ahí se pasan está. las diapositivas. Perfecto, todo bien. Listo, muchísimas gracias por el espacio. Voy a hacer la presentación de este artículo que se denomina Revitalización de Sistemas Naturales y Gestión de Riesgos a través de proyectos urbanos integrales y ecodiseño realizado o aplicado a la ciudad de Baños de Ecuador. Tengo que manifestar que es un proceso metodológico que adapta o se adapta desde un proyecto de investigación denominado Dialéctica de la Ciudad Comercial, en el cual he tenido la oportunidad de ser el coordinador principal. Para ponernos un poco en contexto, vamos a definir que los territorios y las ciudades son entidades que lo manifestamos o lo entendemos como sistemas vivos con funciones sociales, políticas, económicas que definen el hábitat. Y en el Ecuador es completamente relevante el estudio de las ciudades intermedias. ¿Por qué es relevante el estudio de las ciudades intermedias? Vamos a definir lo que en el Ecuador el 31.39% de las ciudades es de este carácter intermedio, el 40% de las ciudades o de la población que concentran estas ciudades son de características grandes, con más de 1 millón de habitantes, y el 28% de las ciudades son de características pequeñas, 204 ciudades que son consolidadas como las cabeceras cantonales de las mismas. En Tungurahua, la población urbana se concentra en el 40%, mientras que la población rural concentra el 60% de la población. Voy a hacer también énfasis en las definiciones de ciudades intermedias, como lo plantea José María Job, por ejemplo, en el que las ciudades intermedias no solamente están definidas por su población, entre 100.000 habitantes y menos de 1 millón de habitantes, sino que también se definen por su carácter de intermediación. Y en el contexto ecuatoriano, estas 204 ciudades tienen este carácter de intermediación entre la ruralidad y los espacios urbanos consolidados. En Baños, Ecuador, es una ciudad que se encuentra en la Sierra Centroecuatoriana, a las faldas del volcán Tungurahua y dentro del Geoparque Volcán Tungurahua. Esta ciudad nosotros hemos hecho un proceso de diagnóstico y luego un proceso de propuesta a través de proyectos urbanos integrales dentro de 3 escalas de intervención, macro, meso y micro. Dentro de la diagnóstico macro, nosotros hemos ocupado el plan base de la cátedra UNESCO para definir las características físicas, funcionales y ambientales de este tipo de ciudades.
Dentro de los principales hallazgos que nosotros podíamos reflejar en el plan base es que el 20% de esta ciudad tiene una característica de consolidación. El 30% está en proceso de consolidación, pero el 50% dentro del polígono urbano está en zona de riesgos. En zona de riesgos por los lajares del volcán Tungurahua, que entra en un proceso eruptivo de cada 100 años, el último manifestado en el año de 1999. Entonces, el 70% de la población que ahorita está residiendo en Baños justamente se encuentra en las zonas de riesgo. Por lo tanto, nosotros hemos hecho procesos de modelados de densificación urbana basados en estos proyectos urbanos integrales. Para lo cual, en esta etapa del plan base nos sirve identificar la extensión urbana, los equipamientos, los sistemas de movilidad, las zonas de acciones de riesgo, la compacidad urbana y las áreas verdes. Al referirme a la compacidad urbana, también debo manifestar que el 70% de la población está consolidada solamente en el 30% del área del contexto urbano. Es decir, que la mayor cantidad del polígono urbano está en un proceso de áreas no consolidadas. En una siguiente escala, Meso, nosotros hemos adaptado una metodología cuantitativa a través de definir celdas que nos permiten identificar algunos de los indicadores derivados de procesos metodológicos para entender las ciudades sostenibles. El primer indicador que voy a relatar es el indicador de compacidad urbana, donde nosotros a través de esta metodología de celdas podemos evidenciar que el 91% de las celdas están bajo 2 viviendas por hectárea, es decir, que estamos en un proceso bajísimo de densificación urbana. El siguiente es compacidad urbana también. Nosotros podríamos evidenciar que estamos en el 56% bajo la estándares de edificabilidad. El siguiente indicador de complejidad urbana, nosotros podríamos evidenciar que el 51% de las celdas están bajo 2 usos de suelo. Es decir, que también estamos en una ciudad que está tendiente a la monofuncionalidad. Luego, indicadores de superficie verde por habitante. Parecería que la ciudad de Baños tiene un entorno verde, pero dentro de estos indicadores nosotros podríamos evidenciar que solamente el 2 metros cuadrados por habitante es lo que tienen como superficie verde pública alrededor de 3 parques urbanos. Entonces es un déficit bastante importante dentro de la ciudad. Luego tenemos el indicador del reparto del viario público y la proximidad de áreas, ¿no? Entonces, en este indicador del reparto del viario público, nosotros pudiéramos evidenciar también que el 90% tiene menor al 2 metros cúbicos de superficie de caminabilidad. Y por último, el indicador de porcentaje de viviendas con carencia. Nosotros pudiéramos evidenciar aquí que el 97% de las celdas tiene carencia de soporte del sistema público de soporte. Por último, en esta metodología, en una etapa más bien proyectual, hemos creado algunos proyectos urbanos integrales que permiten revertir este tipo de indicadores. En este artículo nosotros hemos evidenciado 2 de los proyectos urbanos integrales. El uno que permite establecer un límite urbano de la cuenca del río Pastaza, estableciendo el mismo como un parque lineal, y el segundo que establece herramientas de gestión del suelo en la quebrada Bascún, una de las quebradas que justamente es un desfogue de los lajares del volcán Tungurahua, cuyas herramientas de gestión del suelo establece proyectos prioritarios en todas estas zonas para que se pueda consolidar a futuro como un parque también lineal en la zona de Baños, estableciendo las otras zonas que sí son adaptables a procesos de densificación como otros proyectos posibles para que esta metodología pueda ser aplicable a la ciudad de Baños. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos. Muchas gracias por compartir tu investigación.
Bien, estamos ahora con Belén Chávez. Si podemos, a ver, Belén, y si podemos dejar de compartir, Carlos, para que... Ok. Gracias. Bien. Belén Chávez, no la veo, ¿no? Me parece que no la estoy viendo ahora. No. Bueno, Sí, ahí, ahí está, Belén, Fabi, ¿eh? compartir Está, y prender el micrófono. Ah, bueno, ahí está pidiendo eso. Muy bien. Gracias, Bueno, buen día. Ahí ahí sí. estamos. Muy bien, estabas. Muchas gracias. Bueno, Ok. Belén, tu trabajo habla sobre estrategias de representación inclusiva en la ilustración de moda, adaptación estética y funcional para personas con acromegalia y artritis reumatoide. Reumatoidea, yo escuché habitualmente, pero no tenía así el concepto. Bueno, vamos a Ajá. escuchar, súper interesante, a ver, Bueno, muy buenos días con todos. De antemano agradeciéndoles por este espacio por para favor. promover la investigación en lo que es el diseño, puntualmente en el diseño de modas. Como ya lo mencionó anteriormente, nuestra ponencia está en base a un estudio que se ha realizado para analizar estas corporalidades que consideramos atípicas, ¿sí? Pero que son entes y personas que conforman parte de nuestra sociedad. Tenemos en este estudio centrado en personas con acromegalia y artritis reumatoide. Para esta investigación conformamos el equipo, mi persona, Belén Chávez, la doctora Tania Escobar y también el doctor Jorge Escobar. Vamos a pasar. No sé si... Allá. Listo. Como una introducción breve, mencionar nada más que es importante pues considerar que la industria de la moda ha dejado de lado varios tiempo los otros cuerpos, las otras corporalidades y pues justamente esto representa un vacío en lo que es la indumentaria para estas personas, ¿sí? Que tienen pues necesidades diferentes a las de un cuerpo que podríamos llamar común. Aquí me gustaría nada más mencionar una frase de Burke que menciona, el verdadero poder de la moda radica en su capacidad para incluir y empoderar a todas las personas, independientemente de su cuerpo o condición. Aquí hablamos solamente de manera introductoria que un cuerpo atípico es aquel que hace alusión a una diferencia, algo que consideramos, digamos, anormal a los factores que hemos visto comúnmente en la sociedad y a las personas que conforman, pues justamente nuestro nicho de mercado regularmente en la moda. Entonces, estas corporalidades atípicas pueden presentarse por varios factores, ya sean estos congénitos o adquiridos, ¿no? Con el pasar del tiempo, que es justamente a lo que nos vamos a enfocar en este estudio. Es importante mencionar que dentro de esta investigación se ha analizado a distintos tipos de corporalidades atípicas, ¿sí? Que en este momento estamos mencionando a solamente dos. Pues el problema que se encuentra es que existe una inexistente metodología de dibujo y representación de figurines. Esto va a ocasionar que no hayan propuestas de moda para las personas con un cuerpo atípico. Esto es una situación visible actualmente en Ecuador, ¿sí? Se ha investigado que existen pocos emprendimientos, pocas marcas que desarrollan realmente un tipo de indumentaria adaptive wear para las personas que mencionamos en este estudio. La metodología que se ha utilizado en esta investigación está basada en un enfoque cualitativo e interdisciplinario, centrado justamente en el usuario, ¿no? Estamos aquí realizando diseño centrado en el usuario, priorizando tanto lo que es dimensiones físicas, subjetivas, las corporalidades, todo ello para llegar a lo que vamos a presentar a continuación, que es esta matriz justamente de estrategias de representación inclusiva en la ilustración de moda. Esta matriz sintetiza las estrategias operativas implementadas en el desarrollo de este proyecto,
Cada estrategia responde a una dimensión específica en el proceso del diseño adaptado. Entonces, aquí lo que se busca es justamente esto, la representación de los otros cuerpos. Tenemos 5 estrategias que se desarrollaron, dentro de la cual tenemos la primera, que es la investigación morfológica, analizando justamente todo lo que tiene que ver con el estudio anatómico del cuerpo, las características, tanto de las corporalidades con acromegalia como las de artritis reumatoide. Y obviamente se tuvo ese acercamiento con personas que padecen estas enfermedades, estas condiciones, para poder justamente responder a sus necesidades vestimentarias. Dentro de la estrategia número 2 tuvimos lo que es la colaboración multidisciplinaria. Cabe mencionar que en este punto se ha contado con la colaboración de profesionales de la salud, también alianzas con estos profesionales y mesas de trabajo en las cuales los principales resultados que hemos tenido pues son diseños de moda más funcionales, realistas y la creación justamente de ese ecosistema de innovación inclusiva. Dentro de la estrategia número 3 tuvimos el desarrollo de los cánones nuevos. Basándonos en un canon de proporción real, se han modificado ciertas partes, ciertas proporciones, analizando articulaciones también, con el fin de representar de manera adecuada y estética a las personas que estamos teniéndolas en estudio. Dentro de la estrategia número 4 tuvimos la validación de la propuesta y justamente lo que son los ajustes, en lo cual los principales resultados justamente son pues las plantillas ajustadas a las necesidades de los usuarios y justamente centrados en mejorar la experiencia del uso y la precisión gráfica. Dentro de la estrategia número 5 tuvimos la aplicación de técnicas de ilustración manual y digital, que es lo que vamos a visualizar a continuación en los insumos de fichas técnicas y también de plantillas maestras. Esto con el fin de poder representar indumentaria adaptada, inclusiva, ¿sí? Y que se dé este espacio, esta visibilidad a estos nichos, a estas personas que por mucho tiempo han quedado relegados en la moda. Para finalizar, nada más mencionar que se analizó cada una de las características morfológicas, anatómicas de estas corporalidades y se ha establecido las pautas de ilustración. Mencionar que no se recurra a exageraciones, reflejar un peso visual en el cuerpo, en la postura, también mencionar rasgos faciales ampliados, esto en cada una de las corporalidades, basándonos en la observación, en el análisis y también en esa colaboración que hemos mencionado con los profesionales de la salud. Finalmente hemos obtenido lo que es la parte de fichaje técnico, la parte de plantillas maestras, que son muy esenciales para que el diseñador de moda pueda representar las prendas, el diseño de vestuario, ¿sí? Y que esto sea lo más apegado a la realidad para que posteriormente vaya a la producción ya de las prendas como tal a la confección. Mencionarles nada más que esta investigación nos ha permitido desarrollar estrategias específicas para la representación visual, puntualmente personas con acromegalia y artritis reumatoide. Mencionar también que a través de este estudio se cuestionaron los cánones tradicionales de ilustración y se propuso justamente el analizar los otros cuerpos que han sido relegados por varios tiempos, ¿sí? La representación gráfica se plantea como una herramienta de diseño y un acto político que justamente reconoce la diversidad corporal, proponiendo una guía visual aplicable a la formación práctica y profesional. Y se menciona también que es importante y es urgente incorporar estos contenidos de inclusión en los programas educativos. Es algo que necesitamos como sociedad. Finalmente, este trabajo impulsa que nosotros desarrollamos una moda más empática, sí estética, pero a la vez ética. Y para finalizar, les he colocado una imagen que muestra un stand en el cual pues se está proponiendo eso, dar visibilidad, diseñar para todos, realizar moda para todos. Muchas gracias. Gracias, Belén. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Pasamos entonces a escuchar ahora a Erika Sánchez,
Que la vi por ahí a Erika, muy bien. Erika, estamos con textiles artesanales reutilizando mermas en denim para contribuir a la industria de la moda. Muy bien. Tu espacio, Erika. No te estoy escuchando, no sé si a todos les pasa. Creo que estás muteada. Ah, a ver, Cris. Hola. Listo, a ver. A ver, por favor. Ahora, Erika, creo que sí. Buenos días, ¿cómo está? No sé si se ve mi presentación, por favor, si me ayuda. Se ve perfecto y se te escucha muy bien. Ya. Bueno, empezando con nuestro título, obviamente ha sido tomado también en base a un proyecto de tesis conjuntamente con estudiantes que hemos trabajado. El tema es textiles artesanales reutilizando mermas en el sector denim para contribuir en la industria de la moda sostenible. Está en la colaboración Johnny Stupiñán, Iraguido Villus y mi persona, Erika Sánchez. Vamos a ver un ratito. Bueno, en base a ello, aquí en nuestra ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, el denim es de gran importancia ya que se confecciona, obviamente, variedad de productos. En este proyecto está dirigido, obviamente, a las empresas que buscan gestionar la forma sostenible de estos desechos textiles que se realizan. Para ello se plantea reutilizar las mermas post-corte del denim mediante técnicas artesanales, siendo una iniciativa que cuenta con el apoyo de expertos textiles también, así como la colaboración de las empresas para este proyecto. Dentro de ello, hemos utilizado la metodología de Víctor Papanet, en la cual hemos visto los ejes de la utilización, de la necesidad, de la télesis, asociación, estética y método. Para ello, el primer paso que hemos realizado dentro es las técnicas y procesos usados, como los materiales, así también como podemos revisar lo que es la parte económico y eficiente en su utilización. Esto ayuda a generar una alternativa de uso para estos residuos y ayudar a minimizar el impacto que tienen estos residuos en nuestro ambiente. Luego también tenemos el paso de la utilización, que viene a ser la utilidad del producto resultante y también cómo se empleará. En este caso también los productos de indumentaria casual que están hechos con este nuevo textil artesanal deben ser cómodos y funcionales para que el usuario mantenga, en este caso, la comodidad de la vestimenta. Tenemos el paso de la necesidad, que en esta necesidad es la necesidad social y del usuario, también lo económico, lo ambiental y social. En este proyecto aborda la necesidad importante relacionada con la gestión de desechos textiles y la sostenibilidad en la industria de la moda. En el paso 4 tenemos la télesis, en la cual vemos el contexto donde se desarrolla tanto el propósito o la finalidad del diseño. En este caso también es un proyecto para reducir el impacto ambiental de los desechos textiles y proporcionar productos de indumentaria. Tenemos también la relación producto, consumidor y persona en este caso, en la cual también están las colaboraciones de los artesanos locales, diseñadores, en la cual quieren promover la sostenibilidad. Y esto se ha hecho un estudio a través de encuestas también que se pudo analizar qué tan están apegados también en este producto que se quiere generar o dar como una nueva propuesta a este proyecto. Tenemos por último la apariencia visual, en la cual se ven las características tanto físicas, color, textura, forma y también las emociones del consumidor, que a ello también se ha trabajado en base a tendencias que se genera también lo que es los mood boards, las paletas de color, la armonía, las siluetas, para dar igual una propuesta nueva a lo que nosotros queremos llegar. Y por último, también hemos llegado a los resultados que en base de todo esto ha sido una experimentación que se ha realizado en base al algodón, obviamente, del denim,
en la cual tenemos nosotros las mermas, primero que se va después del post-corte que utilizan las empresas, luego viene el proceso técnico también, que viene a ser ya la confección del textil que se puede generar en base también a diseños y a partes que se va a ubicar. Y por último es el proceso de lavandería, en la cual igual se genera los colores o estones en este caso, para poder dar esta generación del textil artesanal en base a las mermas. Luego de ello se ha llegado a lo que es texturas y acabados, en base a lo que se revela también lo que es la longitud de los retazos, en base también a lo que se produce tanto después del proceso, cómo queda el textil, como es esponjoso, también llegamos a tener volumetría también en este acabado, que es suave también, y esto proporciona opciones también para crear los productos y pueda influir en el diseño y funcionalidad. Tenemos también que se ha hecho pruebas ya de experimentación para hacer también personalizado este tipo de textil artesanal, también según la capacidad que el consumidor desee realizar. Por último, también hemos hecho la documentación en registros, cada una de las experimentaciones, como es en fichas de curaduría, fichas de observación, de procesos de lavandería, que queda ya como un registro documental. Para ello se ha trabajado también una colección de 6 outfits, se ha trabajado especialmente con lo que es las chaqueterías, abrigos, y en ello hemos puesto en partes esenciales, ya que el textil que se ha generado tiene un peso en la cual debíamos realizar el equilibrio para que pueda también estar funcional estos productos. Y por último, obviamente, si ustedes visualizan, este tipo de textil se generó y se aplicó obviamente en la colección como nueva propuesta para aquí obviamente generar. Por último, ya llegando a las conclusiones, las empresas, en este caso del sector de denim, se ha identificado un desperdicio de textiles que representa aproximadamente el 5% de la producción, en este caso es del corte, por corte. Se llevaron a cabo también los experimentos utilizados a base del textil de algodón y que resultó una creación de diversas texturas y acabados. La versatilidad del nuevo textil artesanal también ofrece numerosas oportunidades en la moda, en el diseño de interiores y los accesorios también, así como la diversificación de productos para aumentar la viabilidad en el impacto positivo del proyecto. Eso nada más, les agradezco muchísimo por esta parte. Muchas gracias. Gracias, Erika, por compartir tu trabajo. Muchísimas gracias. Ahí, Cris, te mandó un mensajito, por favor, que está pidiendo algo Silvana Guamán. Silvana, ¿estás por ahí? A ver si nos solucionan esto que pedimos. Ahí está. Muy buenos días. Ahí estamos. Estoy aquí, no sé si Bueno, se puede Silvana, visualizar. sí, se ve perfecto. Tu trabajo habla de diseño experimental de patronaje, cero residuos, metodología lineal basada en escenarios sostenibles. Muy bien. Sí, Perfecto. listo. Muy buenos días con todos. Buenos días. La presentación se trata directamente del diseño experimental, en donde habla del patronaje cero residuos. Uy. Sí, ya. Te salió la presentación. Ahí, mil disculpas. Ya, Ahora como sí. hablamos, el diseño experimental del patronaje cero residuos, una metodología lineal basada en escenarios sostenibles. Los autores, directamente mi persona, Silvana Guamán, y la doctora Tania Escobar. Si bien es cierto, como diseñadora de modas, me ha permitido pensar directamente en que alguien en algún lugar del mundo está pagando el precio de la moda rápida. Es por eso directamente que nace esta problemática en donde busco incentivar a la moda rápida a que sea algo más sostenible, consciente y empatizar obviamente también con la conciencia social que estamos ocasionando. Si bien es cierto, la industria de la moda viene a ser la segunda más contaminante del medio ambiente.
ocasionado todo eso, los procesos industriales, la manufactura, la mano de obra mal pagada, en donde pues todo ello conlleva la explotación de recursos naturales. Si bien es cierto, las condiciones de trabajo también vienen de la mano con eso, ya que al hablar de moda rápida no es solo la prenda bonita en el mercado, sino también pues entender qué hay detrás de esto. Cómo está siendo su manufactura, cómo están elaboradas esas prendas, por qué se genera la prenda tan rápido y se actualiza en el mercado. Si bien es cierto, esta problemática se asienta en los residuos y en las mermas del desperdicio de la materia prima directamente, donde esto ha ocasionado que se ha enterrado esos textiles tan pequeñitos, sean quemados y pues obviamente esto pretende y daña la deforestación y destrucción del planeta. Pues también es necesario recalcar que existe el residuo pre y post consumo, en donde el pre habla directamente de las mermas, del patrón, del patronaje, de la prenda de vestir, y el post consumo habla de los desechos, en donde esto termina, en donde van las prendas nuestras luego de que ya termina su vida útil. Pues en base a eso se ha analizado, se ha aplicado la metodología que es entender a nuestro sector, a nuestro gremio empresarial, entender cómo están llevando nuestros empresarios, cómo están llevando este tipo de modelo de negocio de moda rápida. Si bien es cierto, se ha llegado a la conclusión de que mediante entrevistas a expertos en cuanto a patronaje, expertos en cuanto a diseñadores, a empresarios en sí, mediante entrevistas se ha hecho una autopsia del producto, es decir, la descomposición de la prenda tradicional generada por una moda rápida, para entender cómo está trabajando esas curvaturas, cómo son esas líneas, esas siluetas pronunciadas dentro de la prenda de vestir. Si bien es cierto, esto ha generado un análisis dentro de procesar ese tipo de información para que esto recaiga en formas nuevas de patronaje, dejando por un lado el patronaje tradicional. Pues todo eso se ha trabajado con propuestas de investigación y el librito denominado Transformación de Sistema Fleischer, en donde se trabaja de la mano tanto con esta metodología del sistema Fleischer y también con la metodología de Design Thinking, en donde estas dos metodologías se fusionan para generar una nueva colección, que es algo que a continuación vamos a ver mediante imágenes. Si bien es cierto, este tipo de sistema de vestuario habla de un sistema holístico en donde nosotros directamente hablamos como diseñadores que proponer una prenda de vestir viene de la mano con trabajar y entender el producto que proponemos, el sistema que proponemos y la práctica. Ahora, ¿qué se relaciona el producto? Entender cómo está hecho mi producto, mi prenda de vestir, qué materia prima utiliza, es o no sostenible esa tela, el packaging, ya que también va de la mano que la prenda no termina solo en tiendas siendo una prenda estética, sino también si va a ser sostenible, tiene que relacionarse con el packaging, tiene que relacionarse con el etiquetado también. Y es por eso que viene el sistema como una nueva propuesta en donde dejamos lo tradicional y vamos desde el patronaje hacia el diseño, en donde proponemos una metodología de patronaje, un escalado diferente donde se entallará mediante ajuste regulando la prenda, utilizando elásticos de pronto también para cambiar y transformar este tipo de procesos de producción. Si bien es cierto, todo esto recae sobre la práctica que como diseñadores necesitamos ser esos activistas en donde necesitamos cambiar el paradigma tradicional de crear moda e incentivar hacia una moda más consciente y empática, pues ya que estamos asegurando nuestro futuro, a nuestras futuras generaciones también, asegurarles un buen sistema ambiental en este sentido. Ahora, ¿cómo se relaciona con la metodología centrada en el usuario que es Design Thinking, entendiendo y empatizando a través de las encuestas, de entrevistas que se relacionó con nuestros empresarios, definiendo y proponiendo este tipo de colección de moda en donde se hizo un análisis interno y externo, qué tan factible puede ser este producto en el mercado. Se utilizó lo que son moodboards creativos, paneles creativos, en donde se trabajan nuevas propuestas, siluetas, colores,
para idear todo eso sobre un brainstorming o proponer el sistema sostenible, entendiendo pues obviamente que hacer un patronaje lineal, este tipo de propuesta viene a ser trabajado por figuras geométricas rectangulares en donde se entalla mediante piezas, pliegues, pinzas o cinturones que vamos a ver luego en las propuestas. Ahora todo eso prototipamos, si bien es cierto hay que entender que trabajamos una colección en donde viene desde el patronaje hacia el diseño, por eso nos vamos a encontrar con figuras y formas geométricas lineales que habla sobre el patronaje lineal. Pues esto no recae solo en una propuesta que se queda como colección, sino también se propone que se trabaje dentro de una colección que sea puesta en el mercado, se trabaje en redes sociales y pues obviamente cautivando a nuestro consumidor. Aquí tenemos la parte gráfica de lo que es el design thinking, una manera de trabajar desde la perspectiva del diseño, en donde a la moda rápida le damos ese toque de lo sostenible, esa nueva filosofía que es del cero residuos. Definimos mediante elaboración, análisis creativo de una colección nueva mediante Moodle, como hablábamos, y damos mediante nuevas propuestas de patronaje que va desde el patrón hacia el diseño y prototipamos hasta terminar en una colección que al final vamos a encontrar. Aquí podemos observar en donde las formas del pantalón en la parte izquierda de la pantalla son figuras geométricas literal, calzadas y pensadas en el contexto y silueta de la mujer para entallar mediante pliegues y pinzas también. También en la parte derecha podemos observar la blusita, cómo está generada esto. No tiene sisa, perdemos la sisa, sin embargo damos uso y nuevo estilo a la prenda de vestir en vista que viene dejando a un lado la parte tradicional de generar un patrón, sino más bien vamos a la parte lineal. Y considerar y entender que como diseñadores somos capaces de proponer una nueva colección, que es aquí que es posible cambiar el mundo en vista que estamos acostumbrados a lo tradicional, a la prenda, se puede decir clásica que encontramos en el mercado, pero es momento de sembrar esa nueva práctica del diseño en donde pues podemos aquí evidenciar que es posible sacar una nueva colección. Son prendas funcionables, estéticas que puede aplicar directamente hacia un consumidor, hacia una propuesta nueva de diseño. Y finalmente pues se puede decir que para transformar la moda como diseñadores, como profesionales, estamos en toda la disponibilidad de pensar en el medio ambiente, en la sociedad, en que somos capaces, somos los autores de cambiar esos nuevos procesos de producción, pensar que la prenda de vestir no es solo el patronaje, no es solo el diseño, sino también miren de la mano qué hay detrás, quién está haciendo esa prenda de vestir, cómo están siendo los procesos de producción y cómo está llegando hacia una tienda. Pues como diseñadores, les dejo en consideración tomar estas nuevas riendas de concebir moda, de optimizar recursos, de utilizar materiales ecológicos sostenibles dentro de una cadena de producción que viene a ser la colección de prendas de vestir. Eso ha sido todo. Muchísimas gracias. Muchas por la gracias, Silvana. Muchas gracias. Estamos con muy poquitísimo tiempo, ¿sí? Nos quedan 2 expositores, Julia Mena, Marta Pérez. Les pido por favor cumplamos los minutos porque tengo una comisión posterior. Bien, vamos a escuchar a Julia Mena. Bienvenida, Julia, la estética anónima de la difusión de la música lo-fi, beats en entornos digitales. Muy atentos a tu palabra. Muy bien. Perfecto, buenos días con todos y todas. La presente investigación explora cómo esta estética anónima influye en la popularidad de la difusión de la música lo-fi beats en plataformas y entornos digitales. Se analiza cómo existe una recurrencia de ciertas imágenes en las portadas de discos de este estilo de música que favorecen a una identificación colectiva y no a una identidad específica. La estética anónima se caracteriza por la ausencia del autor, priorizando lo colectivo sobre lo individual. Favorece a la formación de comunidades digitales, genera una conexión emocional directa con el espectador. También se caracteriza por el uso de imágenes populares, la falta de autoría explícita y la creación
de identidades compartidas. Para Gysi, esta estética surge cuando el autor desaparece, no existe un mayor protagonismo ante la obra y adquiere este valor colectivo y se podría decir de alguna manera democrático. Ahí va. Autores como Debord, Heidegger, Hebdig, Margolin y Costa coinciden en que las imágenes y objetos, al desprenderse de una autoría explícita, pueden adquirir significados compartidos que facilitan su apropiación colectiva. Desde esta perspectiva, este anonimato visual puede interpretarse como un recurso que favorece a la conexión con el público y potencia su circulación en contextos culturales amplios, en este caso, en el caso de la investigación, en contextos digitales. En cuanto a la música lo-fi, este género surge en la década del 2010 con raíces en el hip hop, el jazz de los años 80 y 90. Se distingue por sus imperfecciones sonoras, también llamadas como baja fidelidad, atmósferas, la creación de atmósferas. También es interesante conocer su anonimato reflejado en las portadas de disco, donde solo encontramos escenas de paisajes urbanos, simples, personajes de rostros que no quieren destacar. Y también ha generado y ha impulsado la creación de comunidades digitales alrededor del mundo. Y por lo general, este tipo de música sirve como para acompañar a realizar actividades cotidianas, como estudiar, trabajar o simplemente realizar este tipo de actividades diarias, ¿no? En cuanto a esta investigación en específico, se decidió analizar portadas de discos de música lo-fi y su relación con sus elementos sonoros dentro del marco de la estética anónima. Se abordan dos perspectivas, desde la perspectiva del diseño gráfico, como autores como John Costa, y también desde la perspectiva de la composición musical, como el análisis del músico y compositor Hugo Riemann. Y mediante un análisis comparativo se establecen vínculos entre lo visual y entre lo sonoro. Y lo interesante de esta investigación es que logramos encontrar 4 ejes que coinciden entre lo visual y entre lo sonoro, los cuales son la forma, la armonía, la melodía y el ritmo. Esta es la ficha de análisis que se utilizó para leer cada uno de los casos. Como ustedes pueden ver, tenemos el análisis desde el diseño, obviamente desde el marco de la estética anónima y también el análisis desde la música gracias a Hugo Riemann y también desde el marco de la estética anónima, ¿no? Entonces, entre las conclusiones que logramos destacar es que el diseño y la imagen refuerzan el sonido, el lo-fi beats, creando experiencias sensoriales. Esta estética anónima brinda una universalidad al permitir la proyección de cualquier espectador. Hay una sinergia visual sonora que genera atmósferas de calma, de nostalgia, de introspección, y este anonimato disuelve la frontera entre el creador y el oyente, favoreciendo a tener una vivencia colectiva. Y esta estética funciona como estrategia cultural, impulsando la viralidad, la formación de comunidades globales en general. Eso ha sido, en resumen, rapidísima mi investigación para que sigamos adelante. Ay, bueno, Julia, muchas gracias. Igualmente todo el material se puede estar leyendo, ya está Sí. todo online, así que discúlpame, pero tenemos así las comisiones, que ya están ingresando ahí, así que los van a escuchar Listo. ustedes. Bueno, estamos ahora con Marta Pérez, que está por ahí, creo. Estrategias de mejora de accesibilidad en el segundo parque más grande de México, un enfoque binacional hacia el derecho a la naturaleza. Ahí está Marta, te escuchamos con atención. El sonido. Aquí estoy. Mi pantalla. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por la invitación. También voy a tratar de ser lo más breve que se pueda. Este es el resultado de un trabajo de postdoctoral que se hizo con una alumna de la Universidad de Brasil, en Sao Paulo. Este taller participativo es uno de los resultados de este trabajo que se hizo en un parque que es uno de los más grandes del mundo, que está aquí en San Luis Potosí.
y tuve la fortuna de ser la directora de esta chica. Ahorita no está, pero yo los voy a poner al corriente. Bueno, como todos sabemos, la recreación y el deporte son necesidades inherentes de todo ser humano, y de ahí nace esta inquietud para ver la igualdad de oferta o de lo que se les ofrece a las personas en desventaja del derecho a la naturaleza. Es un derecho esencial que implica garantizar a cada individuo, independientemente de sus condiciones físicas, sensoriales, que pueda utilizar y disfrutar los espacios públicos abiertos de manera segura y cómoda. Por eso se eligió el parque que está aquí en San Luis Potosí, que es uno de los más extensos del mundo y en los cuales está en dudosa la capacidad que tiene de accesibilidad en el contacto a la naturaleza, no tanto en los espacios construidos. En México, a pesar de que existen leyes, manuales, normas y que muchos ya nos hemos puesto la camiseta, pues no se logra en realidad al 100 todos esos derechos. Afecta. ¿Se escucha? No, se le fue el audio. Sí, Marta, se fue el audio. Ya, ¿me escuchan? Ah, ahí estamos de nuevo. Ok. Entonces, bueno, como les decía, en México, a pesar de que existen leyes, manuales y normas y algunas técnicas, pues no se logra al 100 este servicio o este derecho el que tienen las personas. Las más afectadas son las que tienen alguna desventaja, ya sea por alguna discapacidad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores. Este parque es el que tiene una gran extensión de área natural y sin embargo carece de accesibilidad al 100 para estas personas. Entonces el objetivo de esta investigación fue evaluar y promover el acceso a la naturaleza desde un enfoque con las personas con discapacidad o alguna movilidad reducida en este parque tan grande que tenemos aquí en San Luis. Entonces, la ley mexicana nos dice que los espacios públicos en los asientos humanos, todo sistema de espacios públicos debe de aspirar a un máximo nivel de accesibilidad universal, promoviendo las áreas verdes democráticas inclusivas para grupos vulnerables. Esta investigación se llevó a través de un vínculo de universidades en donde se hizo una revisión cercana de lo que es la materia de bibliografía, cartografías, pero principalmente se hizo un mapeo en sitio con un grupo bueno, con apoyo también una parte de un grupo de alumnos para hacer una participación directa de los grupos que participan en el parque Tangamanga. Entonces, estos talleres con las personas involucradas dieron muchos giros y muchos datos principales en todos los sentidos. Uno de los resultados más importantes fue que se vinculó con las partes gubernamentales y se logró hacer un documento de estrategias que se está llevando a cabo. Entonces, estas acciones en el parque se sumaron a eventos que se hicieron a través de todas estas participaciones directas y revisión de accesibilidad. Uno fue un método mixto por el cual se dio una parte cualitativa con toda la información directa que daban los usuarios, con las autoridades y todas las partes gubernamentales de todo lo que son las normas que están directamente sustentadas por el mismo parque, pero sin embargo sí hubo muchos huecos que se pueden mejorar y se logró hacer
un muy buen trabajo para que se lleve a cabo y se está llevando a cabo. El artículo es solo una parte de la participación ciudadana que se llevó a cabo con un grupo de alumnos que vigilaron esos talleres y se hizo la recolección de datos. No me quiero extender porque sé que estamos con el tiempo justo. Les agradezco y ojalá vean el documento completo. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias. Bueno, la verdad, un honor para mí cerrar ahora en nombre de la profesora Tania Escobar y de Jorge Santamaría. Muchísimas gracias. La verdad es un honor leerlos. Yo ya los tenía leídos porque soy la que edito de alguna manera el material y con muchos de ustedes ya he tenido el gusto de visitar sus artículos. Así que les dejamos el material. El material ya está, el cuaderno 282, subido a lo que es nuestra página web dentro de la Universidad de Palermo, y ya estamos editando también para OJS, que es el sistema de publicaciones abiertas, donde van a tener su DOI también como link para visitar cualquier portal a nivel internacional y que su artículo y también el cuaderno esté publicado. Bueno, desde mí, la verdad, muchísimas gracias a todos ustedes, autores, investigadores, académicos y también, por supuesto, a la coordinación de este cuaderno que siempre nos acompaña, la profesora Tania Escobar y el profesor Jorge Santamaría. Abrazo enorme y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, los felicito a todos. Gracias. Adiós.